Nos encontramos en el puerto de Ceuta, como bien sabéis, esta es la torre de control del puerto de Ceuta. Trabajamos para el puerto de Ceuta un equipo de profesionales técnico-náuticos, titulados de náutica todos, y con la formación de control de tráfico emitido que lo da SASEMAR en su centro de enseñanza de formación que está en Gijón, el centro Jovellanos. Nos hemos formado allí todos. Nosotros lo que hacemos es una información y organización del tráfico, de entrada y salida del puerto de Ceuta. Solamente tenemos competencias en las aguas portuarias, en las aguas exteriores no. Dependemos legalmente de la autoridad portuaria, son nuestros jefes, los que nos marcan las pautas, los protocolos de trabajo, y todo está supervisado también por la Capitanía Marítima en lo referente a sus competencias en la provincia marítima de Ceuta. Nuestro trabajo se trata de eso, gestionar el hablar con los barcos, dándole la información, coordinar el practicaje, cuando el práctico tiene que ir y volver al barco, tanto de entrada como de salida, coordinar también con los amarradores y con los remolcadores si fuera necesario. Y información. Nuestro trabajo principalmente es informar a los barcos de las situaciones que en ese momento, en tiempo real, para evitar en prevención de accidentes y cualquier otro problema. No es que le demos consejos, pero sí le damos recomendaciones. El capitán de un barco siempre tiene la potestad de decidir lo que es mejor para su barco y su seguridad. Nosotros lo que hacemos es informar en previsión de accidentes y recordar la normativa que hay del puerto, de autoridad portuaria y de Capitanía Marítima en referente a la seguridad. Si él tiene dudas, pues recordamos límites de velocidad, rumbos que debe llevar y los procedimientos de entrada y de salida. Quién tiene prioridad y quién no. Teniendo en cuenta que siempre tienen prioridad los ferries, por ejemplo, y barcos de entrada siempre prioridad la salida antes que la entrada. Y cuando se pueden cruzar, pues, para que no haya demasiado riesgo en las maniobras. Hay que marcar unas pautas de tiempo, de decir, espérate un poquito, el otro sale, adentras y tal. Se trata de eso, ni más ni menos. En un día, toda la capacidad que de los muelles. Ahí se pueden meter 3 barcos, aquí se pueden meter 2, serían 5. Cada barco tarda 4 horas. Puede hacerse hasta 10 o 15 operaciones diarias de 24 horas, días de 24 horas. No hay una cantidad diaria fija. Es variable, porque no son barcos de línea regular. Aquí de barcos de línea regular son los ferries y los barcos de carga general que estén para ese servicio de carga general, que vengan regularmente a Ceuta, que vengan siempre. No se puede dar un número exacto, depende. Las autorizaciones, las horas son las que comunica a la gente que representa el barco. Y esas horas no siempre son reales, son horas estimadas. Por cualquier motivo son horas estimadas. Entonces realmente esta previsión en horas a lo mejor no se cumple porque el barco se atrasa o el barco se adelanta, son previsiones. Trabajamos con una serie de equipos, nuestros procedimientos de trabajo se basan en una serie de aplicaciones informáticas y equipos técnicos que son muy normales, son muy estándar en toda la marina, en todos los barcos. Trabajamos principalmente con unos equipos de comunicaciones, de radio, del servicio móvil marítimo, con unos canales de trabajo correspondientes a unas frecuencias. En el canal 16, que es el canal principal de emergencia, llamada y seguridad, y trabajamos en el canal 11 y en el 12, que son los canales de puerto. El 11 es el canal de trabajo de la Autoridad Portuaria de Ceuta, el canal 12 es el canal de trabajo de los prácticos de Ceuta, el 10 es un canal que utiliza tarifa tráfico y demás para seguridad marítima y lo tenemos para colaborar con ellos si fuera necesario. Estas son las comunicaciones básicas. Tenemos otros equipos que no utilizamos habitualmente que están para casos de emergencia. Y luego toda la información con la que trabajamos nosotros nos viene a través informáticamente, a través de unas aplicaciones informáticas del Estado, como es el DUE, el Portel, donde se refleja el documento único de escala que hacen los consignatarios de los barcos para solicitar la escala de puerto y pasa por distintos departamentos, distintas organizaciones, administraciones, como puede ser Capitanía Marítima y Puertos del Estado, para que autoricen la entrada del barco. Y después tenemos una serie de bases de datos del puerto para la estadística y la contabilidad del puerto, que nosotros la nutrimos, que recibe la información por varios cauces, y trabajamos mucho también con información internacional de Marine Traffic y demás, todas las aplicaciones que hay para control del tráfico. Y la otra herramienta importante de trabajo que tenemos es el radar y el ECCIS, la carta digital, para saber dónde está el barco y qué está haciendo en cada momento y organizar los tiempos, no como un director de orquesta quería decir, pero algo parecido, ¿no? Porque marcamos el tiempo de entrada, de salida y organizamos el tráfico para evitar un embotellamiento a la entrada y un poco que las cosas se cumplan las normas de seguridad que nos marcan las autoridades competentes para ello. Este tipo de radar es un radar que lleva años implantado, un procedimiento internacional que es el ARPA, que es un radar ARPA que hace un cálculo electrónico de velocidades y rumbos. No está ahora mismo representado en pantalla. Cada puntito amarillo es un eco de un barco. Ves que deja una manchita de arrastre, es lo que la memoria del ordenador del radar tiene
en el sentido de que se va desplazando, ¿no? Si a esto le integramos, está integrado la carta digital, que normalmente los marinos trabajamos en papel, actualmente hay unas cartas está digitalizada la carta, está grabada en memoria, está asociada a un GPS, se superpone la información del vídeo crudo con la carta y con el ICE. La carta digital que te marca la línea de costa y tiene marcado en azul la línea de beril. El beril es la profundidad, una cota mínima. En cambio, en gris está la costa real. La otra información que tenemos es la del ICE. El ICE es un aparato que llevan los barcos, que es un transpondedor de información, transmite un paquete de datos que está categorizado y según qué receptor sea, si no es el mismo receptor de la autoridad que el receptor de otro barco, y esos datos se los representa en pantalla, se concretan en el rumbo y velocidad del barco y le podemos pedir información de un barco. En un momento dado, sobre cualquier barco, podemos pedir información y él me está dando en el lateral el nombre del barco, rumbo, velocidad. Pues ahora solamente nos da dónde está el barco. Y si tiene ICE nos da una información técnica, el nombre del barco, qué rumbo, qué velocidad está llevando en ese momento, que la puede cambiar. Lo que es su intención de movimiento, es lo que nosotros vemos en el radar. No nos da más información. Sí nos da más información a veces a hablar con el barco por radio. Le preguntamos si tiene algún problema, si no, o sea, vemos una cosa rara, que esté en un sitio muy raro o no se ponga usted ahí, se van a Levante, como están los cables submarinos de Telefónica, no es conveniente que anden por ahí, preferimos que no estén ahí, no sea que haya un accidente y puede romper el cable. Entonces le decimos que no es conveniente que se mantenga ahí, pero no le decimos váyase, le decimos no es conveniente, es decisión de él. Le recomendamos, mejor zona es esta, vaya usted a Levante o manténgase aquí delante si es poco tiempo, para una hora puede quedarse, y con buen tiempo puede quedarse a 2 millas perfectamente. Si ya hay muy mal tiempo y él lo está sufriendo, pues él no puede estar ahí parado, con olas y mal tiempo. Donde está mejor un barco es navegando. Esto es una carta náutica igual de Puerto del Estado, que lo único que hace es representar los ecos ICE, no tiene eco radar, tiene eco ICE nada más. Entonces esta carta, que es de Puerto del Estado, lo que hacemos nosotros es filtrar nada más que los barcos que están previstos para Ceuta, para tener una imagen clara de lo que está. No sale todo el tráfico que hay marítimo, sino salen los barcos que tenemos filtrados. Eso nos ayuda a ver que, por ejemplo, este barco, que parece como el Yete Teresa, que lo tenemos marcado, pero es que este barco primero va a Gibraltar, porque lo dice Portel, primero va a Gibraltar y después vuelve a Ceuta mañana. No sale en la carta y ya lo tenemos puesto para mañana. Aquí tenemos al Jaume I, que si te fijas es el eco este del radar, te ayuda a visualizar con cierta antelación, mucho mejor que el radar, es más útil verlo aquí que verlo en el radar. En cuanto a unidades, actualmente acabamos de ver salir al PIC Bilbao, que está saliendo por Bocana. Nos queda una unidad de descarga en la segunda de Poniente, que ya terminó la descarga, está haciendo una operación de suministro. Tenemos otra unidad aquí que se llama Aster Aular, que está esperando en la tercera de Poniente, está en operaciones de suministro y esperando su salida también, pues cuando llame en breve. Los barcos suelen llamar con media hora de antelación y ya vas viendo con esa media antelación, según las llamadas que tenga, cómo compaginas las entradas y las salidas, según sus preferencias, según sus prioridades. Llama Jaume I Torre. Muy buenas tardes, aquí estamos Don Miguel La Bocana, capitán Marco Bertini, número de escala 3970 para el dato 3. Recibido, Jaume I tiene el atraque libre sin maniobras de entrada y de salida y atracado el Ceuta Jet. Vale, bien recibido, gracias. Sí, Jaume, en la Bocana, acercándose a la verde, hay obras en la punta de la verde, pero se han moderado. Vale, bien recibido, obra a la verde, velocidad moderada, bien recibido, con muchas gracias. Por supuesto, tener en cuenta cuestiones de seguridad, porque si hay obras ahí, pues hay que decirle, mira, vaya moderado porque hay obras. Ahora mismo no se ve nadie, pero no quiere decir que en 5 minutos se meta alguien y a mí no me pueden coger por sorpresa. Hasta que a mí que no me avisen que no hay obras, haya gente o no haya gente. Los consignatarios hacen una solicitud de entrada. Algunos las hacen con mucho tiempo, hasta 15 días, 20 días, y otros igual lo hacen en horas, incluso momentos. Han llegado barcos aquí que no tenían autorizada la escala, tuve que buscar a gente y en un par de horas, una hora se ha resuelto. Pero todo eso queda, como os dije, en la aplicación de Portel de Puertos del Estado, y entonces ahí nosotros accedemos, está categorizado, tenemos acceso con una clave solamente a lo que afecta al puerto de Ceuta, ¿no? No podemos ver toda España ni nada más, solamente el puerto de Ceuta. Y vemos lo que los consignatarios han grabado ahí, han solicitado y ya está autorizado por la Capitanía Marítima y por autoridad portuaria. Si no está autorizado, el barco no puede entrar. Una vez está autorizado, lo que hacemos es coordinar, pero claro, no desde que está la petición hecha hasta que el barco físicamente está ya en aguas del puerto, pues a veces pueden pasar días, horas, y no siempre coincide. Incluso barcos dan una hora estimada de llegada a Ceuta
que no se parece a la realidad. Normalmente se retrasa, es raro que se adelante y puede haber retrasos de un día hasta de 2, o suspensión de la escala, pero estamos esperando, no llega y al final el armador ha decidido no entrar y entonces el barco no hace la escala, se suspende. Pero entonces nosotros trabajamos un poco con esa previsión para saber qué nos espera durante la jornada. Las horas de más tranquilidad son las nocturnas, hay menos movimiento porque no hay ferries. Desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana tenemos tiempo para hacer un estudio, un análisis. El que esté de guardia a esa hora es el que hace el análisis para el día siguiente y le prepara el trabajo a los compañeros. Nosotros tenemos competencias solamente en las aguas del puerto de Ceuta, interiores y exteriores. Lo que pase fuera del puerto de Ceuta no es competencia nuestra. Sí, nos ha pasado que algún barco lo tenemos en espera y entonces no lo queremos dentro de Ceuta, aquí parado, porque nos estorpece en la canal, puede haber ferry, y siempre le pedimos que se mantenga fuera del perímetro nuestro, de los dos, que son 2 millas. Una línea horizontal que hay ahí en el virtual, decimos, mantente lejos. Entonces él navega bajo libertad, como es un capitán de un barco, está navegando con libertad. ¿Qué pasa? Que está en la zona de influencia de Tarifa Tráfico o Tánger Tráfico, entonces le piden que no vaya a Poniente para que no se meta en el dispositivo de separación de tráfico, que es una especie de autopista virtual para los barcos, ¿no? Nosotros le recomendamos siempre que es conveniente que se vaya a Levante, que navegue por Levante, sobre todo cuando tiene mucho tiempo espera, 4 o 5 horas. También le ofrecemos la posibilidad de que fondee, que eche el ancla en el fondeadero nuestro y se quede ahí en espera. Es un servicio gratuito, no tiene coste para él, pero es una decisión del capitán siempre. Nosotros le proponemos soluciones y él coge la que él considere más válida para él. Le hacemos un seguimiento precisamente desde el radar, vemos qué velocidad tiene, para saber lo que tardaría en volver desde que tenga disponibilidad. Entonces, cuando ya prevemos que el atraque de él va a quedar libre en media hora tal, ya le avisamos, váyase acercando, que en media hora tendrá usted posibilidad de entrar. Es el trabajo diario del controlador, pues lo podrá explicar mejor él, porque es su trabajo diario. Esa petición de información a los barcos y sacar las conclusiones. Tiene que consultar con el práctico, consulta conmigo, no siempre, porque normalmente está todo muy claro, pero es el trabajo más diario del controlador. Tenemos el festivo, este tiene prioridad, y tenemos el sin sube. Y también tenemos de salida, en 1 hora, tenemos de salida al barco este de descarga, al Patricia. Entonces vamos a ver el conflicto. Si el festivo es este, y dice aquí, va a tardar 1 hora aproximadamente, dentro de 1 hora vamos a tener un conflicto, porque va a la salida de aquel, la entrada del otro y 2 entradas. Y quien tiene preferencia es el festivo. Entonces nos jugamos con las preferencias de la autoridad portuaria. ¿Qué va a pasar en esa hora? Que también vienen ferries, y los ferries tienen preferencia sobre el festivo. Y entonces está la hora, el tren de las 4. Ya vas viendo que eso va a ser así, y lo vas viendo también porque ya estás viendo venir a Pasión por Formentera, que es un ferry que va a adelantar al festivo, el festivo lo sabe, lo vas a pasar seguro en su vector de velocidad, que va a más velocidad que el festivo, lo va a adelantar seguro. A las 4, 4 y media vamos aquí a rompernos los cuernos. Esto es así. Viene un barco para suministro, viene el festivo a la misma hora, entrará primero el festivo que el barco suministro seguro, y sobre el festivo van a entrar primero todas las operaciones de entrada y salida de ferry, porque tienen preferencia. Con eso vamos a jugar a ver los tiempos donde podemos meter el festivo. Tienes que coordinar los servicios técnicos náuticos, en función de todo eso tendrías que coordinar si el servicio de amarre, que es el servicio técnico náutico, el servicio de remolcadores, que hay barcos que han pedido remolcador, y el servicio de platicaje, contar con esas disponibilidades e irlos llamando según vaya surgiendo. La crisis que hay se ha notado en el volumen de tráfico marítimo, pero creo que ha pasado en todo el mundo. Hay menos barcos, hay menos mercancías que se mueven, entonces el puerto lo ha notado también. Eso nos afecta a nosotros en que nuestro trabajo es más relajado. Aquí hemos tenido momentos hace años de mucha tensión, con muchos barcos a la vez, y ahora actualmente pues entonces vamos un poco más con más relax, porque los barcos van como un cuentagotas, de uno en uno. No nos pasa que se nos junten 4 barcos a la vez, no es algo habitual ya. Gracias a Dios, afortunadamente. Y por otro lado, es un perjuicio económico para el puerto y para la ciudad, claro, porque todos los barcos son fuente de ingresos y el perderlo no deja de ser un inconveniente. El mayor problema es el fallo en las comunicaciones con el barco para precisamente gestionar esa entrada y esa salida. El barco tiene unas intenciones, su armador tiene unas, el consignatario su representante, y a veces hay malos entendidos y a nosotros nos llega la información viciada, y como tenemos que aplicar unos protocolos y hay competencia empresarial entre varias empresas, el tener un barco esperando, los barcos mercantes funcionan como vehículos de alquiler, el tiempo es dinero. Tener un barco 2 o 3 horas esperando fuera para un atraque a lo mejor no le compensa, porque va de paso, y perder 3 horas
es mucho para él. El consignatario hace presiones. El mayor problema es ese, porque tiene una trascendencia económica importante para ellos que hay que respetar, indudablemente. Gestionar ese movimiento, ese baile, coordinar entrada y salida de uno, sin saltarse las normas y los protocolos de seguridad, a veces es complicado. Eso es una herida sangrante que tenemos ahí continua, ¿no? Porque el mundo deportivo, indudablemente, es gente que no son profesionales, la gran mayoría, y hay mucho aficionado que desconoce exactamente la normativa o tiene un barniz superficial y no la aplica bien. Hay que entender que el puerto es una fábrica, es un polígono industrial donde se mueven grandes vehículos que son los barcos. Y luego aparece un señor con un velerito que podríamos comparar con la vida ordinaria, con un señor con una motito metiéndose entre trailers. Corre un riesgo él, su seguridad, el riesgo lo corre el patrón de la embarcación deportiva, porque se está metiendo con un barco grande que sus tiempos de parada y de velocidad son distintos. El reglamento está muy claro, el reglamento internacional, el RIPA, el reglamento internacional para prevenir los abordajes, lo dice muy claro, pero hay que ser un poco exquisito y no lo son. Entonces ellos a veces se meten donde no deben y generan conflictos. Los barcos se quejan, el barco mercante, hay un protocolo también, da unas pitadas, tal, y diciendo, estás donde no debes, quítate del medio, que es como un peatón en autovía, metiéndose donde no debe. Nosotros intentamos evitar siempre el accidente, proteger al más débil, que es encima el deportivo, y es el que está generando el problema. En mi opinión, es de los casos más graves porque siempre hay un peligro de la vida humana por en medio. Es el más grave. La responsabilidad está ahí, la tenemos siempre presente, somos conscientes de ello, pero ya forma parte de una rutina, que también es mala a veces, ¿no? La rutina nos genera vicios y hay que procurar cortarlos, pero la profesionalidad y el tiempo nos va dando ese aspecto de rutina y entonces llega un momento en que nos parece un trabajo muy fácil, a lo mejor visto desde fuera no lo es, pero nosotros en la práctica el día a día no nos resulta complicado. Lo importante es que la seguridad lo tenemos muy claro, es lo que más nos preocupa. Habitualmente en el puerto de Ceuta suele pasar a partir de las 2, las 3, las 4 de la tarde una acumulación de tráfico de la llegada y salida de ferry y a la llegada de los barcos que tienen preferencia, que es el caso del festivo. Con esta unidad normalmente se va resolviendo en función de su llegada, pero cuando hay otras unidades atracadas o próximas a atracar, se puede crear de vez en cuando alguna incidencia de espera de los barcos de salida. Eso se puede salvar y se salva pues gestionando adecuadamente los servicios técnicos náuticos y gestionando adecuadamente tanto remolcadores como amarradores como el servicio de practicaje y gestionando adecuadamente e informando adecuadamente a los barcos de los retrasos que se puedan producir por este motivo de acumulación de tráfico. No es salvable de ninguna manera y cada día se soluciona de una forma diferente, no todos los días son iguales. Según lo que pase cada día se va solucionando y lo importante siempre es que los tráficos que tienen preferencia, según manda la autoridad portuaria, que es el tráfico de pasajes y el tráfico de líneas regulares, que es el caso del buque mercante, del festivo, procedan a las horas que tienen previstas, lo antes posible, es decir, con la demora la mínima posible. Un encontrador lo que tiene que tener es calma, saber lo que está haciendo, saber que por encima de él está la autoridad, que hacemos un servicio a la autoridad portuaria y cualquier duda siempre la puedes consultar antes de tomar ninguna decisión y que lo más importante es que tengas en cuenta la seguridad. La seguridad es lo más importante, ser precavido, ver que no haya acumulaciones de tráfico que puedan poner en riesgo la navegación, porque el riesgo de la navegación también puede implicar pues, riesgos de abordaje, de colisiones, riesgos de contaminación. Y evitar todo ese riesgo, pues tráfico, oiga, pues no se puede hasta que esto esté despejado, hasta que esto esté claro para entrar y cuando esté claro usted puede entrar pues con el retraso que sea necesario. Lo que prima siempre es la seguridad. Cuando te comunicas con el barco tienes que entender desde cuando tú estabas de piloto y de oficial las responsabilidades que puedas tener y entender lo que te dicen, porque el problema que pueda tener. Y en ese entendimiento se consigue con experiencia, no se puede conseguir de otra manera. Bueno, organizado, que sea una persona
que esté en movimiento, porque es verdad que en las horas puntuales, que hay bastantes maniobras, bastantes movimientos en el puerto, pues tienes que ser alguien espabilado, entre comillas, de estar atento si te llama el ferry, si te llama el práctico o si te llama uno que va a venir dentro de una hora, que no te pille nada de sorpresa, que lo que tengamos la información pues la utilicemos. Siempre pues el trato cordial también al hablar por la radio, tanto al buque como al amarrador, como al práctico y demás, y buen compañerismo, el darte los relevos correctamente y cualquier duda que pueda surgir tenemos un grupo de WhatsApp y demás, y viene bien pues cualquier duda la ponemos ahí, algún compañero pues nos la resuelve. En mi familia, por ejemplo, de marinos no hay, mi padre el tema de la pesca y tal, eso sí lo he vivido desde chica, y por la altura más o menos de cuarto de la ESO vinieron a dar una charla de la Universidad de Cádiz al Instituto Avila, que era donde yo estudiaba, y bueno, no sabía que había carrera de navegación marítima, me gustó y demás, y ya me decidí y era la única opción que tenía en mente. Ya hice el bachiller enfocado a, bueno, el científico tecnológico, selectividad y a la carrera. Yo hice 3 años, diplomatura de navegación marítima, soy piloto la mercante, porque bueno, cuando haces la parte teórica académica de la universidad te tienes que embarcar un año, diferentes tipos de buques o en el mismo tipo, eso ya depende del embarque donde lo hayas conseguido, y obtienes pues la titulación de piloto de segunda de la mercante. Una vez que hice el embarque, compaginé pero poco tiempo con la torre, lo único que era necesario pues el embarque de alumno, porque si no, no tenías el título de piloto y es como que no te sirve entre comillas la carrera. Tuve que tomar la decisión, dejarlo de la torre por ahora y dedicarme a terminar el embarque. Y luego, bueno, pues llevo 7 años trabajando en la Escuela Náutica Valero de aquí, la escuela local, y dando los cursos de PER, PNB, patrón de yate, y aparte lo compagino con los cursos de formación básica de la Casa del Mar y unas empresas que hay de fuera de formación marítima. Como hay tantos cursos que actualizar, tanto el marino que está embarcado como el que no, la demanda va aumentando y bueno, vas compaginando una cosa y otra. Y al final pues siempre buscando algo más, como comentábamos antes, que era de Ceuta. Bueno, soy de Ceuta, vivo aquí, entonces tener un trabajo pues ya medio fijo y en tu casa pues es lo que ya con 30 que cumplir en octubre pues llama más la atención. Y bueno, y aquí estamos, que llevo pocos días, pero bien. Como trabajo, pues la verdad que es un trabajo curioso, un trabajo diferente. Es verdad que hace años pues a lo mejor no me llamaba tanto la torre, porque soy una persona muy activa y me gusta pues eso, me gusta dar mis cursos, el ir de un sitio a otro y formarte y demás. Entonces el quedarme aquí pues ya era como más asentarme y bueno, moverte menos. Tenemos turno de día y turno de noche. Eso es lo habitual en las torres de control. La verdad que en ese sentido no nos podemos quejar. Tenemos unos turnos bastante cómodos, tenemos bastantes días de descanso, que bueno, eso también va un poco asociado al tema en general de la náutica, ¿no? Hay que tener en cuenta que los que estamos aquí en la torre somos marinos profesionales con titulación profesional, no académica. El matiz es importante, es decir, por mucho que tú tengas estudios superiores en náutica, no puedes estar legalmente en la torre a menos que ese título académico derive en un título profesional como es el de piloto, que eso solo se consigue navegando, que es lo que garantiza que realmente nosotros entendemos todos los aspectos de la navegación. Podemos desempeñar realmente nuestro trabajo no solo de forma teórica, sino práctica. Al ir asociado a la náutica y ser todos pilotos de la marina mercante, tenemos que tener unos turnos que vayan un poco a la par de la marina mercante, que tienen, pues, dependiendo del régimen, ¿no? Yo, por ejemplo, he llegado a estar navegando en bandera chilena a 7 meses navegando y 2 de descanso, pero no es lo habitual. En España, como está, unos 5 meses y 3 descansando aproximadamente. Entonces tenemos unos turnos que son bastante cómodos, la verdad. El turno de noche más o menos a las 1 de la mañana ya es el último movimiento de ferry. Entonces, salvo ya los mercantes que vengan y demás, pues normalmente las noches son tranquilas. Es verdad que con el tema del COVID ha bajado mucho la actividad en el puerto, y más que era un puerto pequeño, comparado con Algeciras. En Algeciras son las 5 de la mañana y puede tener 10 maniobras, ¿no? Pero aquí en este aspecto, pues bueno, igualmente es un puerto pequeño y por las noches pues son más tranquilas. De todas formas, por la noche pues tienes el enviar papeleo, organizar un poco la mañana. A mí, por ejemplo, me da cuenta en estos últimos turnos que he hecho que te viene bien informarte de lo que te va a venir al día siguiente. Es verdad que hay
barcos que pone, bueno, en la base de datos que tenemos, que vienen por ejemplo por la mañana y tú dices, bueno, este no me va a tocar en el turno, puede ser que venga tarde. Entonces el haberte organizado un poquillo pues te da esta tranquilidad, que hoy siempre puede pasar imprevistos, ¿no? Pero por norma general por las noches pues más tranquilo. Emergencias se han dado, no son tanto emergencias relativas a salvamento marítimo, porque eso no lo controlamos nosotros, eso se controla desde Algeciras y por ejemplo aquí que tenemos la Salvamar Atria nos avisa de que sale, nos avisa de que entra, pero ellos no esperan nuestras órdenes, es más, nosotros ni siquiera nos tienen por qué informar, ellos reciben la información desde otro sitio. Pero sí es verdad que evidentemente se han dado emergencias, yo mismo navegando pues he tenido emergencias por aquí que he tenido que atender. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que estar un poco más atentos. La navegación nocturna no es realmente mucho más difícil, es decir, es mucho más difícil para una persona que no entienda el mar, ¿no? Desde que nosotros estudiamos titulaciones náuticas básicas sin necesidad de ser un capitán de la marina mercante, ya simplemente con la de patrón de navegación básica, ¿no? Que es un curso de apenas 1 mes o 2 meses, ya estudias el reglamento internacional. El reglamento internacional tiene una parte que es marcas y luces, y esas luces indican todo, es lo que nos hace entender perfectamente todo lo que nos rodea. No solo para las instalaciones, sino también para los barcos. Hay que estar más pendientes, pero está todo muy claro. Si sabes entender los códigos, está todo muy claro. Realmente estos equipos, todos estos equipos, y así se estudia en la carrera, me refiero a los radares, por ejemplo, ¿no? El radar tiene incorporado radar, ARPA, ECDIS, tiene el AIS también metido, es decir, son equipos bastante completos, ¿no? Pero incluso en la carrera se estudian como sistemas RAN, es decir, sistemas radioelectrónicos de ayuda a la navegación. Y el matiz es importante, de ayuda. Estos equipos nunca suplen a la vista, incluso cuando es de noche. Cuando es de noche sigue primando la vista. El propio COLREG, el propio RIPA, establece 2 tipos de situaciones, ¿no? Con visibilidad y sin visibilidad, que estaríamos entrando en lo que se llama regla 19. Cuando entramos en esa regla número 19, es cuando el único apartado, y además si lo especifica el COLREG, o RIPA en español, se tiene que atender a los equipos por encima de la visión humana. Pero eso no incluye la noche, además especifica que no incluye la noche. ¿Qué incluye? Si estamos cerrados en niebla, si tenemos incluso un incendio, ¿no? Por cualquier circunstancia que no podamos ver, pero nunca la noche. Es decir, la noche sí se cuenta como que se ve. ¿Por qué? Porque todo va iluminado. Siempre tenemos que estar más atentos a los prismáticos y a la visibilidad que a los equipos, lo cual no quita que haya que hacer uso de los equipos, evidentemente. Hay días y días. El tema es verdad que cuanto más movimiento, pues a lo mejor el tiempo se pasa más rápido, pero también te puedes estresar un poco, sobre todo de que haya pues eso, esa organización entre torre, amarradores, prácticos y el barco sobre todo, que muchas veces aunque le des órdenes de cambia tal canal, está en stand-by y demás, pues bueno, siempre hay alguno que se despista y tienes que estar encima detrás. Sí, puede ser un poco a veces estresante, pero bueno, poco tiempo. Una experiencia hace, bueno, 7 años u 8, cuando estuve aquí, nada, pocos días, hubo ahí una maniobra de unos, bueno, que el barco decía unas cosas y en realidad pues no tenía hélice de proa, iba cargado, no iba en lastre, es decir, que llevaba mercancía y demás. Y entonces es verdad que fue ahí un movimiento un poco estresante porque había que llamar remolcador, era de noche, había que, bueno, hay un tiempo con el cual tenemos que trabajar para avisar al remolcador, entonces fue un poco frustrante, pero bueno, se solucionó bien. Yo creo que sería de momento la experiencia así más estresante que he tenido, que luego ha terminado bien. Como habitante de Ceuta, lo que estamos preocupados cuando vivimos en Ceuta es de nuestro propio problema. Yo, como usuario de los ferries, lo que me interesa es coger el ferry, que el ferry salga puntualmente. Es lo que me interesa a mí como usuario, pero realmente sé, porque yo trabajo en esto, sé que muchas veces esa puntualidad no es posible porque hay otros servicios que dar. Entonces la autoridad portuaria pues quiere dar todos los servicios y provocar las menos demoras posibles, tanto a unos como a otros. Y a veces las demoras hay que compartirlas entre unas y otras. Es un trabajo que está un poco a la sombra, ¿no? No es lo mismo, eso es como cuando le pregunta a un niño qué quiere ser, pues todos quieren ser bombero, policía o médico. Bueno, hay otros trabajos en la sombra que probablemente no son ni más ni menos importantes, pero que son necesarios también para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo de controlador de tráfico, que es una especialidad dentro de la náutica, es decir, somos pilotos, pero dentro de que somos pilotos especializados en BTS, que es el tráfico portuario.
portuario. Es verdad que es cada vez más importante y tiene cada vez más incidencia dentro del mundo de la náutica. No creo que sea un trabajo muy apreciado entre la gente, básicamente por el desconocimiento, ¿no? Profesionalmente, cuando tú haces algo que te gusta, y yo creo que los marinos mercantes en España, son los que ejercemos, es vocacional, pues estás haciendo algo que te gusta. A todos nos gustaría estar navegando por el mundo mandando un barco, ¿no? Pero no es posible, nada más con las situaciones como está el mundo, ¿no? Económicas y demás, las navieras y la poca flota que hay y los sueldos que se pagan por el mundo, es decir, que no merece. Pero aquí es lo más parecido que haya un barco. En caso de responsabilidad, montar una guardia, un servicio y estar atendiendo unas cosas. Entonces, aunque esto no se mueve, no navega, no tiene un rumbo, pero sí estamos coordinando con otros barcos. Y eso profesionalmente, pues yo creo que es muy gratificante. La satisfacción de decir, oye, mira lo que he hecho, qué bien me siento, ha salido bien, ¿no? Ganarse la vida es gratificante siempre, en cualquier aspecto que sea profesional. Ganarse la vida como marino. Lo gratificante de esto es que sigo siendo marino, porque es un trabajo de marino. Entonces yo siempre he trabajado de marino y no siempre he estado navegando. Yo llevo sin navegar más de 15 años, pero siempre he trabajado de marino. Entonces, aparte de las salidas navegando, hay otras salidas como esta y hay otras salidas en las que la gente pues tiene opciones. Sobre todo que todos los movimientos se hagan adecuadamente, que no haya ninguna incidencia extraña y menos por culpa de nosotros que no informemos, sino que todas nuestras funciones pues las hagamos correctamente y eso, que sea todo tranquilo, rutinario un poco, pero eso, que hagamos bien nuestro trabajo sobre todo. Yo, por ejemplo, antes de venir aquí, trabajaba de oficial de pesca extrema en la Antártida, ¿no? Entonces, digamos que hay bastante diferencia, ¿no? Aquí tiene sus cosas mejores y tiene sus cosas peores. Cosas peores, por así decirlo, bueno, a lo mejor hay menos acción, ¿no? Cosas mejores, la verdad es que aquí se trabaja bien, se tiene buena calidad de vida, Ceuta es una ciudad que se vive bien y bueno, es un trabajo bonito, es un trabajo que gusta y es un trabajo que la verdad estoy contento aquí, llevo ya 5 años y espero seguir mucho más. Echo de menos la mar, pero como yo también imparto clases de náutica de recreo, bueno, digamos que me quito el gusanillo porque salgo a navegar y navego y hay veces que hago navegaciones de días. Entonces, digamos que sigo vinculado al mar. No ya a la náutica, que desde aquí estoy vinculado a la náutica, sigo vinculado al mar. Yo, si tuviese que recomendarle a mis hijos que estudiaran náutica, les diría que no, que se hagan o que hagan otra profesión. Pero luego el orgullo profesional, por otro lado, sí lo tienes y te gustaría que hubiese un relevo generacional, indudablemente. Es una dualidad y es complicado. Pues, si un hijo tiene vocación y le gusta, yo lo animaría, pero si no, no le forzaría a que fuera un relevo. Lo animaría a que hiciera tuviese otra profesión que le gustase. Tengo 2 hijos, uno le dije de estudiar náutica y dice que no, y es filósofo. Y la otra también le dije náutica y dice que no, matemáticas. Es su vida, no puedes influir en los hijos, en lo que tú haces, si a ellos no les gusta. Yo esto no me mandó mi padre a estudiarlo, lo hice yo porque quise. Yo también quiero que mis hijos estudien lo que a ellos les sea de provecho, ¿no? Tengo un hijo y el hecho de haber tenido el hijo, porque además mi hijo está conmigo desde los 6 meses y eso fue lo que me empujó un poco a dejar el mar y meterme más a tierra. Pero bueno, la verdad es que estoy contento. Él seguirá los pasos que él decida hacerlo y siempre que lo haga con buen corazón y con empeño, pues yo estaré delante ayudándolo en todo lo que pueda y si elige esto, pues bueno, perfecto. Tendrá mi ayuda. De hecho, mis alumnos, como son muchas horas de práctica y demás, pues terminan siempre hablando un poco de ti, te van preguntando, porque bueno, es una carrera diferente a lo habitual. Hubo un alumno que era militar, que cumplía los 2 años de contrato y en lugar de prorrogarlo se fue a estudiar la carrera. Tengo también por ahí a otra alumna de licencia de navegación que le gustó el tema y está esperando que le informe de el FP que hay en San Fernando, en la carrera hay en varios sitios de España, está en Cádiz, en Barcelona, por el norte en Galicia, en Tenerife. Es algo que llama y es verdad que en Ceuta, que somos 3 partes agua, que viene bien pues que se levante un poco el tema náutico y ya no solo de recreo, sino también a nivel profesional. Sí, es verdad que yo creo que Ceuta es una buena ciudad para navegar, una localización buena, tiene buenos equipos de salvamento, está en una buena localización, a poco que te muevas tienes cosas muy diferentes. Yo he vivido mucho fuera incluso de España y fuera incluso de Europa, es algo que deberíamos valorar más. El mar, la náutica, sí es verdad que está comenzando a explotarse un poco más en Ceuta y además se nota que la gente lo requería y yo creo que es un buen punto de inflexión y que eso va a ser positivo y va a ir a más porque debería ir a más y si la gente quiere entender que eso es así, que viajen, que se vayan fuera y cuando regresen se dan cuenta de esa pequeña perla que tenemos aquí en Ceuta.
Y ya he terminado.